Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Zacarías Payano, quien es el presidente del Movimiento de Votantes Independientes. Con él vamos a hablar temas importantes de la unificación de las elecciones congresionales y municipales con las generales y sobre la situación política y un poquito de deportes. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Doctor Zacarías Payano, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, contento como siempre de estar en el programa, llevando orientación objetiva a los televidentes cautivos de más de 4 décadas que tiene este programa. ¿Cómo usted ve la situación política del país? La situación política del país yo la veo normal. No creo que haya eventos que puedan alterar la situación tal, porque veo que el gobierno está en cierto modo siendo receptivo. Cuando plantea algún problema, algún proyecto de ley, alguna solución y la oposición tiene una posición disidente, trata de conciliar, trata de llevarlo a un ambiente de conciliación. A través de la Comisión Económica Social. Sí, yo creo que eso es positivo y eso facilita que la gobernabilidad pueda llevarse adecuadamente en el país. Eso es positivo. Pero sin embargo hubo un conato de huelgas en 14 provincias de la región del Cibao.
exigiendo la rebaja de los productos de primera necesidad y de otras cosas que tienen más de 100 años. Agua, energía, salud, educación. Tú bien sabes, como periodista experimentado, que ninguna manifestación huelguística es espontánea. Está motivada, está orientada por los partidos políticos de oposición, porque lamentablemente el que está abajo critica al que está arriba, y cuando el que está abajo llega, hace lo mismo que le criticaba al que estaba arriba. Eso está pasando ahora con el partido de gobierno. Eso era lo que ellos le hacían a los PLDistas en el Congreso Nacional y en las calles. Sin embargo, ahora se comportan igual. Por eso, esa huelga del Cibao no fue una huelga espontánea, no creo que tuviera justificación, como muy bien señalas, porque la carestía de los artículos de primera necesidad, de consumo masivo, no es culpa del gobierno, es culpa de la inflación provocada por el problema del COVID y ahora agravado por la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, vamos a poner la cosa en su justo lugar. Yo no soy un funcionario del gobierno ni nada que se parezca. No tengo por qué defender lo indefendible. Ahora, mi deber como ciudadano consciente, como persona interesada en que el país progrese, es ver las cosas como son, no como yo quiero que sean. O sea, nadie tiene culpa de lo que está pasando ahora desde el punto de vista de la gente del gobierno. Y yo entiendo que ellos se han manejado adecuadamente en el manejo del COVID, el manejo de la vacuna. Eso es algo que hay que reconocer. Pero en la parte de la huelga, de que ellos exigieron puntos que son ancestrales, como la solución del agua, de las aceras y contenes de San Francisco de Macorís, que el 60% de los barrios de San Francisco de Macorís no tienen acera ni contenes, y el gobierno le ofertó un 20% para pavimentar y ponerle acera y adecuar las calles y los contenes de San Francisco de Macorís, y ellos se opusieron. Bueno, no creo que vayan a tener aceras y contenes. Pero en ese pliego de demanda no plantearon el ataque de parte del gobierno a la corrupción. No, porque ese no es un tema que interesa. Yo creo que eso es un dato importante de este gobierno, que está atacando la corrupción, que está permitiendo que el Ministerio Público haga su trabajo, pero mucha gente ve también que no son todos los que están ni están todos los que son, porque mucha gente ve que se mencionaron personas importantes del gobierno actual y el presidente no los tocó ni siquiera con el pétalo de una rosa. O sea, hay una contradicción en lo que fue su discurso de toma de posesión y lo que ha sido su accionar en la práctica. Pero a esos que han sido acusados o mencionados, no están en el tren gubernamental. Sí, hay muchos de ellos que están en el tren gubernamental, inclusive en posiciones cimeras. Pero obviamente los huelguistas no iban a tratar ese tema, porque ese tema no concitaba apoyo de los grupos populares. Y como tú sabes que San Francisco de Macorís es una provincia bastante levantisca, cualquier cosa, por simple que sea, allí enciende la calle. Y ojalá que el gobierno sea lo suficientemente receptivo y pueda manejar la situación. Pero no nos podemos dejar arropar por la demagogia. Problemas que tienen décadas sin resolver no es dable que usted solicite que se resuelvan en lo inmediato. Una población como San Francisco de Macorís que ha roto el crecimiento poblacional. Sí. Porque ha emigrado la gente del campo hacia la ciudad. Sí, está súper poblada. Los barrios que
pueblan las periferias, están repletos. Básicamente son de invasiones de tierra, y donde el Estado hechas sin tampoco, ningún tipo de criterio, porque inclusive el mismo Estado fomenta en este país la invasión de tierra. Desde que tú a unos invasores le haces aceras y contenes, le haces hospitales, le haces escuelas, tú estás fomentando la invasión. Y además tampoco los terrenos no están legalizados porque no tienen ni título. No, yo veo ahí a Mérido Torres, amigo tuyo y amigo mío, que está haciendo un buen trabajo en ese sentido, y ojalá que permitan que él pueda hacer el trabajo, porque aquí el grave problema ha sido la titulación de la tierra. La mayoría de las tierras no tienen título. ¿Y cuál es lo que tú le planteas a los huelguistas a nivel nacional? Bueno, que sean objetivos, que no se dejen arropar ni llevar por voceros políticos que lo ponen a ellos como punta de lanza para lograr sus objetivos desde el punto de vista político, y una vez llegan al poder lo marginan. O sea, que no se dejen utilizar, esa es la palabra. El Falpo le han hecho huelga a todos los gobiernos. Oh, sí. Y donde la parte matriz, donde está en San Francisco de Macorís. Sí, en San Francisco y Navarrete, por ahí. Pero el gobierno no puede incidir con educación para esas personas en esos pueblos. Quizá la falta de educación prima para que ellos se involucren en ese tipo de actividad. No, la educación dominicana está por el suelo y va a seguir por el suelo, porque no se está manejando como debe ser. No se está manejando con criterio. Desde que yo veo, por ejemplo, que los choferes que manejan los autobuses del Ministerio de Educación andan sin placa y cruzando semáforos rojos, esos son los que representan a educación y dicen Ministerio de Educación, Transporte Estudiantil. Yo digo que esto no lo salva a nadie. Entonces tú no puedes dar lo que tú no tienes. O sea, el Ministerio de Educación no está dirigido por una persona que yo creo que tenga aptitudes para ser ministro de Educación. Hemos visto todos los conflictos que esa persona ha tenido allí, por quererse manejar como una especie de dictador. Pero en ese caso, quien tiene que tomar el toro por el cuerno es el director de equipo y transporte del Ministerio de Educación. Claro, pero yo te voy a decir una cosa, Díaz Cuevas. Si en mi casa ocurre un evento, el principal responsable soy yo, porque yo soy el cabeza de familia. Lo mismo ocurre en la casa tuya. Entonces decía Aristóteles que una familia es como un pequeño estado, que como se manejan las familias de un país, así se va a manejar el estado. Entonces, si tú ves que hay un gran desorden a nivel familiar, eso se va a reflejar también a nivel gubernamental, al más alto nivel. Doctor Payano y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Zacarías Payano, quien nos va a hablar ahora en el próximo segmento sobre la unificación de las elecciones municipales y congresionales con las generales y si es viable. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente Telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Doctor Zacarías Payano, estamos casi ya en el 24. Sí. Hay elecciones para elegir los senadores, síndicos y diputados y el presidente de la República. ¿Usted cree que es factible de que se unifiquen las elecciones y así se erogan menos dinero y además el pueblo sigue trabajando? Claro que sí. En este país nos la pasamos modificando leyes y luego volvemos a lo mismo. Modificando leyes y luego volvemos a lo mismo. Aquí las elecciones municipales, congresionales y presidenciales eran el mismo día, con 3 boletas. ¿Tú te recuerdas de eso? Pero a algún teórico se le ocurrió que supuestamente para impedir la interferencia y la influencia del Ejecutivo en el nivel municipal y congresional, que había que separarla. Pero eso implicaba erogar fondos elevadísimos que no tiene la nación. Este país es rico, malamente administrado de manera tradicional y ahora no es la excepción, pero a pesar de todo todavía sigue siendo un país viable por los recursos que tiene. Hemos sido bendecidos por la naturaleza, por Dios, porque tenemos de todo: buen clima, buena tierra, buenas playas, buenas gentes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ahorrar recursos, vamos a unificar las elecciones, que el mismo día se vote con las 3 boletas antiguas y ya nos quitamos el problema, porque ahora, si no se modifica la ley, tendremos elecciones en febrero para elegir síndicos, regidores, senadores y diputados. Y luego entonces en mayo tendremos las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y los partidos políticos deben dejarse de estar perdiendo el tiempo y aprobar la modificación que plantea la Junta Electoral, porque la Junta lo que quiere es tratar de que sea menos traumático. Y erogar menos dinero. El proceso electoral, claro que sí. Y menos tiempo. Claro que sí. Porque habría que durar dos días, que son 2 días de trabajo para el pueblo dominicano. No, y entonces prácticamente son los mismos gastos que tú lo vas a duplicar cuando lo puede hacer un solo día como era antes. Tradicionalmente ha sido así, pero en este país es muy difícil modificar las leyes cuando no conviene a determinados intereses, a determinados sectores. Ahí tenemos el caso del Código Penal, que tiene 20 años en la Cámara de Diputados. Y el actual presidente de la Cámara de Diputados, cuando se juramentó, dijo que inmediatamente esas leyes iban a ser aprobadas. Ya van para 2 años y no lo han aprobado. Ni yo creo que la vayan a aprobar. Es las 3 causales, por las iglesias. Pero es que eso lo hemos dicho, que lo dejen para una ley especial, que no lo incluyan en el código, por Dios. Eso se puede tratar como una ley especial. No necesariamente el Código Penal tiene que contenerlo todo. Puede hacerse una ley especial y ya se acabó. Porque eso entra en contradicción entonces con la Constitución de la República, que dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta el nacimiento. Entonces eso hay que modificar la Constitución, porque va a ser inconstitucional. O sea que ese tema hay que excluirlo del código y aprobar el código como ha sido planteado, incorporando nuevas sanciones a los nuevos hechos delictivos que ha traído la modernidad. Para evitar que mucha gente que comete crímenes atroces
se salgan como el maco cuando tú lo tiras al agua feliz, porque lo máximo son 30 años, porque no hay cúmulo de pena, y a los 15 años tienen una condicional y se van para su casa. No puede ser así. Doctor, el presidente de la República ha planteado en reiteradas ocasiones de que el Ministerio Público y la Justicia deben de ser independientes, pero dentro de una ley. Usted como abogado de los tribunales. Yo estoy totalmente de acuerdo con la independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público en este momento no es independiente, porque es nombrado por el presidente de la República y el presidente que le otorga los recursos presupuestarios. Entonces tú ves cómo están las guaguas de la Procuraduría, destartaladas. Tú ves cómo están las cárceles, el desorden que hay en las cárceles. Entonces no hay tal Ministerio Público independiente en este momento. Desde el punto de vista filosófico, sí, porque el presidente no llama al procurador, en este caso a la procuradora, para darle una orden, tranque a fulano, suelte a fulano, no. Desde ese punto de vista sí, porque la procuradora ha ratificado que a ella nadie la ha llamado para que haga tal o cual cosa. ¿Y usted cree en ella? Y claro, y tampoco ella lo va a aceptar. Ahora, yo no creo que haya habido ningún cambio en el sistema operativo del Ministerio Público. El Ministerio Público sigue siendo el mismo, deficiente, sin recursos. La procuradora está ahí arriba y en los niveles medios y bajos ocurren cosas que ella no se entera, porque el Ministerio Público comienza con los fiscalizadores, los fiscales, los procuradores de corte y finalmente el Procurador General de la República. Entonces ninguno tiene espacios físicos adecuados, personal adecuado, vehículos adecuados, equipos adecuados, porque no tiene recursos suficientes, a pesar de que maneja cantidades inmensas de recursos. Pero el presupuesto está por debajo de lo que es la demanda. Tú no estás viendo el problema de las cárceles. Las cárceles pertenecen a la Procuraduría. ¿Y tú crees que aquí podemos estar actuando por operativo cada 6 o 7 meses? Mira lo que pasó en La Victoria. Se cayó al otro día, pero sigue ocurriendo lo mismo allí. Entonces, la procuradora se supone que debería actuar ahí en consecuencia. ¿A cuánto han metido preso por el lío que había en La Victoria? El desorden y el negocio que había, que hay y que va a seguir existiendo. A nadie. Entonces, es más de lo mismo. Lo único es que ahora el presidente no da instrucciones para que el procurador actúe de tal o cual manera. ¿El deporte cómo va en la República Dominicana? El deporte, bien en los periódicos, pero mal en la realidad. Vea las instalaciones deportivas, no sirven ninguna. Los play no sirven, las canchas no sirven, la piscina no sirve. Aquí los funcionarios del pasado gobierno y de este lo que hacen es trabajar mucho en los medios de comunicación. Todos los días tienen que aparecer en los periódicos, en la televisión y en los noticiarios. Pero vea la realidad, vea el Ministerio de Deporte ahí para que tú veas. El Ministerio de Deporte únicamente estuvo limpio cuando estaba Jaime David Fernández en el Ministerio de Deporte. Que él se paraba en su vehículo a recoger la basura. Ve ahí ahora, eso es una posilga, eso es un basurero. Y ahí mismo está el despacho del ministro. Pero si hay basura es de educación. ¿Pero por qué? Porque no hay quien le dé seguimiento y quien sancione. Cuando estaba él ahí, la gente tenía miedo y no tiraba basura. Porque tú crees que el ciudadano es educado per se, no. El ciudadano cumple con su deber cuando sabe que le pueden sancionar. Pero también la educación es hogareña y también de la escuela. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si hay una cabeza que está clara y dice, yo no quiero una basura aquí, eso se va a bajar y va a llegar al escalón más bajo de la estructura y no se va a echar una basura. Pero pasa por el Ministerio de Educación en la Gómez con Santiago y eso parece un mercado. Cualquiera que venga del extranjero, que vea eso, y dice, es el Ministerio de Educación de República Dominicana, lleno de fritura por todos los lados, lleno de vendedores ambulantes por todos lados. La gente para buscar una certificación de bachiller tiene que venir de no sé de dónde. Eso da pena y vergüenza. Pero hay muchas cosas de esas que le corresponden al Ayuntamiento del Distrito Nacional. No, por ejemplo, yo el frente de mi casa lo barro yo y lo limpio yo.
Ve a mi casa, frente a mi casa, a ver si te encuentro un vaso plástico, una basura, frente a mi casa. Imagínate tú que eso lo hicieran todos los ciudadanos, no hubiera una ciudad sucia. Entonces el ayuntamiento no puede estar haciendo lo que debe hacer cada ciudadano, porque el ayuntamiento del distrito, por lo menos en mi sector, en Gascue, donde yo vivo, recoge la basura y pasa 3 y 4 veces por semana. Eso es una realidad. Ahora yo contribuyo también para eso como ciudadano, porque hay deberes y derechos. Esa es la realidad. Doctor Zacarías Payano, con honestidad, si el astro dominicano de béisbol de Coppertown, David Ortiz, le pidiese a usted un consejo, ¿cuál usted le daría? Bueno, yo no tengo calidad para darle consejo a una persona adulta. El adulto es dueño de sus actos. Ahora, lo que sí yo le recomendaría a él es que hable menos, porque dice la palabra, y tú lo sabes muy bien, que hasta los necios cuando callan son contados como sabios. Esa es mi recomendación. ¿Cómo va el movimiento de votantes independientes? Si te digo que va bien, voy a hablar mentira. Y ese ha sido uno de los graves problemas del político dominicano, que vive hablando mentira todos los días. En este momento no creo que ningún partido ni ningún movimiento político esté dinámico, esté activo, esté haciendo actividades. Estamos en una especie de receso porque no estamos en campaña política. Acabamos de concluir, si se quiere, ya las restricciones del COVID, y entonces vino el problema de la guerra de Ucrania y Rusia, y estamos en receso, con inquietudes, con preocupaciones, participando gracias a medios como este en el debate de la situación política nacional y contribuyendo en la medida de lo posible a que podamos tener un mejor país, que creo que es responsabilidad de todos. En breve, un mensaje al pueblo dominicano. Yo lo que creo es que el pueblo dominicano tiene que involucrarse en el cambio de esta sociedad. Y tú hablabas de la educación. Si nos educamos, si nos comportamos con educación, en cualquier ambiente que nos desenvolvamos, definitivamente que tendremos un mejor país. Amigas y amigos televidentes, hoy nos acompañó el doctor Zacarías Payano, quien es presidente del Movimiento de Votantes Independientes. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.